Muy buenas tardes, hermanos. Quiero decir buenas tardes mejor que buenas noches, y así no se me quedan dormidos. Bueno, tal como dijo nuestro hermano Omar, un saludo muy cordial desde Chile. Me adhiero a esos saludos de todos los hermanos y estamos muy contentos por estar acá. Y por supuesto, un abrazo grande a cada hermano que no he tenido la oportunidad de saludar. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Con mucho cariño lo recordamos allá en la fiesta de Puerto Vallarta, como ustedes se reúnen y estamos muy felices de saber que también están reunidos bajo el mismo alero de nuestro Señor Jesucristo. En el primer mensaje de bienvenida se definió la clave para la fiesta de tabernáculo. Decía: regocijaos ante su presencia. Fue el lema, fue la clave. Y nuestro pastor expuso 4 razones para regocijarnos. Yo voy a tomar uno de ellos, voy a recalcar, vamos a profundizar en uno de ellos. Y es el número 2. Si ustedes se acuerdan de su apunte y se lo anotaron, se van a recordar. Decía que una de las razones para regocijarnos era para entender a Dios y su palabra. Para entender a Dios y su palabra. Y sobre eso vamos nosotros a profundizar esta tarde. Bueno, en primer lugar, les deseo contar un poco de mi experiencia. Una de las cosas más increíbles que me ha sucedido a mí fue el comprender la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de las verdades de Dios. Desde pequeño yo asistía a la iglesia evangélica y aprendí mucho, por supuesto, pero no comprendía muchas cosas. Y eso yo no lo sabía, por supuesto. A los 20 años ya yo me fui de la iglesia, no quería saber nada de la gente que pertenecía a alguna iglesia. Tenía una especie de fobia. Y bueno, fue uno de esos momentos en mi casa cuando mi madre escuchaba esos cassettes. Ustedes, quizás los más antiguos de la iglesia, se acordarán. Esa voz potente, profunda, Voltaire, cassette. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esos cassettes mi madre los pedía y escuchaba los domingos. Por supuesto, yo escuchaba, yo sabía de qué hablaba, no me hacía problema, mientras yo leía mi diario, en ese caso un diario grande que en Chile se llama Mercurio, no me hacía problema, porque todo el domingo yo lo escuchaba en la mañana, los domingos, mientras yo leía mi diario, en una parte del living. Bueno, pero fue un mensaje que yo escuché y que de repente dije, a ver, algo como que no encajó en mi mente. ¿Ya? Dije, un momento, aquí hay algo malo. Aquí hay algo que no cuadra con lo que yo entiendo. ¿Ya? Me han cambiado el cuadro que tenía en mi mente. Ahora no se ve como un árbol, sino que es un pájaro. Ahora no son luces, sino luciérnagas que brillan. Y tuve que rearmar todo el rompecabezas del mensaje que existía o que yo entendía del Antiguo Testamento. Era como estas cosas, como estos cuadros, estos dibujos dobles que se ven en algunas figuras. No sé si tenemos transparencia, Gabriel. Gracias. Ahí podemos ver nosotros una figura, pensamos que es una y si nos fijamos bien, vamos a ver otra. O podemos ver otra figura, vemos una figura, pero probablemente si nos fijamos en el centro, nos vamos a fijar que hay otra cosa en ese detalle. Es otra figura. O bien como esta figura de un anciano, pero si nos centramos en la figura central, vamos a ver
que la mente como que cambia y vemos otra cosa distinta. Cuando uno se concentra, por supuesto, ve otra figura realmente que hay dentro. O como esta, pensamos que realmente es esa, pero no. Ahí sí. Como ven ustedes, eso en parte fue lo que me sucedió a mí. Comprender las verdades del Antiguo Testamento. Mi tema de hoy es los sacrificios del Antiguo Testamento y la oración. Esto está basado en los estudios de 62 de la serie La Biblia bajo el lente de la ciencia de don Mario Seigle, nuestro pastor. Vamos a profundizar este tema que me parece muy fascinante. Ojalá ustedes también se puedan fascinar y retomar estos estudios. No vamos a profundizar mucho, no tenemos mucho tiempo, pero sí yo quiero dejarlo estimulado para que ustedes estudien. Todo el sistema de Israel representaba de alguna manera el plan de Dios, tal como las vestimentas de las distintas facetas del sacerdocio de Jesucristo. Así también veremos que los sacrificios simbolizan diferentes matices del sacrificio de Cristo y de las ofrendas de los miembros. Hay 5 clases de sacrificios que debemos conocer cuidadosamente. No vamos a alcanzar ahora profundizar todos los detalles de estos 5 sacrificios. Los voy a dejar como tarea para que podamos estudiar. Por eso una de las razones que nos pusieron acá era para entender a Dios y su palabra. Gocémonos esta noche en entender a Dios y su plan. Veremos que el significado espiritual de cada una de estas explicaciones está explicado en el Nuevo Testamento. Por eso el pueblo judío, al rechazar a Cristo y al Nuevo Testamento, no entiende hasta el día de hoy el sentido espiritual de los sacrificios. Todo viene en un orden especial. Y por supuesto, los primeros 3, vamos a ver 5, los primeros 3 son ofrendas gratas a Dios y no tienen que ver con el pecado. Las 2 últimas son por los pecados y no son de olor grato a Dios. Es un detalle importante. Recuerden que todos los sacrificios que están en Levíticos son símbolos, simbolizan a nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia. Los 5 tipos de sacrificios lo podemos encontrar, por supuesto, en Levítico del 1 al 7, y podremos detallarlo en cada uno de ellos. Los 3 primeros, entonces, vamos a hacer un breve resumen, son de olor grato a Dios. Tenemos el holocausto, tenemos el segundo, la ofrenda de grano, el tercero, la ofrenda de paz, y tenemos los otros 2, para pedir perdón por los pecados. Estos no son de olor grato, son por el pecado, un sacrificio era por eso, por una falta. Bueno, vamos entonces a recordar un poco el tabernáculo, como era. Todos ustedes han visto cómo era el tabernáculo. Recuerden el lugar santísimo, la nube, afuera, el lugar del sacrificio, y también en la puerta del tabernáculo cuando se presentaban los corderos para sacrificarse. Ustedes los pueden estudiar más detalladamente, cada uno de estos detalles del tabernáculo. Ya que estamos en tabernáculo, podemos profundizar. Bueno, los sacrificios. Los sacrificios, se demora un poquito, pero ya estamos, ya. Dice en Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ellos todos los días estaban sacrificando. Imagínense el calor que ellos tenían alrededor de ese brasero grande que estaban. Sentimos acá el calor afuera que nos sofoca, y ellos estaban todos los días sacrificando, día tras día.
La oración, modelo, es la aplicación práctica de los sacrificios. Acá tenemos la oración que Jesús les mostró cuando les dijo, cuando oréis, tenían que decirlo así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ustedes ya se saben la oración, y vamos a revisar en detalle cada una de sus partes, cada una de ellas, mediante nuestras oraciones, porque obviamente esta oración es modelo para nuestras oraciones que hacemos diariamente, al levantarnos, o al mediodía, o al anochecer, o cuando necesitamos, nosotros nos arrodillamos. Aquí tenemos un modelo de oración. Entonces, mediante nuestras oraciones debemos tomar en cuenta los 5 tipos de sacrificio que se presentaban ante Dios. Y por eso es importante entenderlos, comprenderlos en profundidad, para que cuando nosotros oremos podamos poner énfasis sobre nuestras oraciones. Los 5 tipos de sacrificio. El holocausto, del hebreo alab, era shofir, indica el ascenso de la ofrenda al cielo en fuego y humo. Este se consumía totalmente. El siguiente sacrificio, el de ofrenda, el sistema es un poco lento, ahí viene, ahí sí, la ofrenda de grano, del hebreo solex, 56 veces aparece en el Antiguo Testamento. Este era el ingrediente esencial del incienso sagrado, el grano, la flor de harina. Y tenemos el otro, que ya lo dijimos ya, la ofrenda de paz, que en hebreo, vamos a ver que aparezca ahí, para que ustedes lo puedan distinguir y memorizar en sus mentes. ¿No aparece? Ahí sí, ya. Del hebreo es chelamim o chalem, que se relaciona con shalom, paz, bienestar, integridad. Era una ofrenda compartida. Y estos 3 primeros, por supuesto, sacrificios, son de olor grato a Dios. Son de olor grato. Eso es importante tenerlo claro y mantenerlo en nuestra mente. Los 3 primeros sacrificios. Vamos a ver si se mueve esto rápido. Es lento, queremos ir rápido para alcanzar, y la computación nos juega malas pasadas. Ahí sí apareció. ¿Ya? Ahí los 3 primeros sacrificios. Bueno, son muy parecidos y se hacen cuando alguno entre vosotros traiga ofrenda al Eterno y será aceptada para expiación suya. Eso dice en Levítico del 1 al 4. Aquí la palabra expiación significa satisfacción, pues este sacrificio no tiene nada que ver con el pecado. Noten que son de olor grato al Eterno, tal como lo dice ya el versículo 9, lo que no es un sacrificio por el pecado. Pasamos a la otra transparencia. El primero, el holocausto, vamos a revisarlo, vamos a ver el tipo de sacrificio, vamos a ver el propósito en forma bien sucinta, las cualidades del sacrificio y el significado del tipo de sacrificio para la iglesia de Dios. Primero, el tipo de sacrificio, está en Levítico del 1 al 3, si su ofrenda es vacuno o vacuna, será macho sin defecto, de su voluntad, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión ante el Eterno. Ese es el tipo de sacrificio del primero. El propósito de este sacrificio era para entrega completa a Dios. 2, Cristo es un ejemplo perfecto, Él se entregó completamente. 3, la entrega completa al servicio de Dios, aunque imperfecta, nosotros nos entregamos completo a Dios, no lo hacemos perfectamente, somos humanos, pero Dios ve el corazón. Cualidades de este sacrificio, las cualidades son de olor grato a Dios. Levítico 1:9 dice, el es holocausto, ofrenda abrasada al fuego, grato aroma al Eterno. 2, es consumido por completo, entrega
completa de vida al servicio de Dios. En Romanos 12:1, ahí aparece una indicación que nos entreguemos completamente a nuestro Dios. Tenemos el significado de sacrificio para la iglesia. Tenemos un becerro, se presentaba un becerro, un buey, obviamente que significa ser servicial, infatigable labor. Así debe ser un servidor de Cristo. Representa también la oveja, que es humilde, su misión, como Cristo es humilde. Y 3, el ave es mansa y pacífica. Tenemos ahí los animales que podían presentarse y cada uno simbolizaba, tenía un símbolo muy especial. Avancemos un poco más a la siguiente transparencia. Ahí tenemos, no sé si estoy controlando yo, Gabriel, el Power. Vamos a ver entonces la otra. Aquí en este sacrificio hay un principio básico en toda la Biblia sobre las ofrendas a Dios. Hay un principio básico que creo que debemos revisarlo un poquito en profundidad. ¿Estamos bien conectados? Ahí sí, ¿ya? Bueno, veamos en primer lugar entonces, aquí el sacrificio básico, todo dependía del estado económico sobre las ofrendas, ¿ya? Y es importante que lo comprendamos sobre la Biblia, ¿qué nos dice con respecto a las ofrendas hacia Dios? En 2 de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. En 2 de Corintios 9:7 dice que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzada, pues Dios ama al dador alegre. Ahí pasamos a la segunda presentación. Parece que ahí está. El versículo 9:7 dice, cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzada, pues Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, este primer sacrificio, la siguiente transparencia, ¿ya? El primer holocausto es una manera de acordarnos de nuestras oraciones, de entregarnos por completo a Dios. La siguiente presentación, cuando comenzamos la primera oración, la primera parte de la oración modelo, en la primera categoría, estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. En efecto, estamos reconociendo que le pertenecemos por entero y que somos ya ciudadanos de su reino y Dios es nuestro soberano. ¿Es Dios nuestro soberano? Si nuestras oraciones le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, entonces significa que nosotros le pertenecemos. Era nuestro amo, nuestro Señor. Sigamos a la siguiente. La segunda ofrenda de grano. Tenemos también el tipo de sacrificio. El tipo de sacrificio era la ofrenda de grano. En Levítico 2:2 encontramos esto. La siguiente, por favor. Es ofrenda abrasada al fuego, de grato aroma para el Eterno. El propósito del sacrificio era fruto de la vida de uno para Dios. Número 2, Cristo es ejemplo perfecto de este propósito, de este sacrificio. Tenemos entonces las cualidades también es de olor grato a Dios.
Aquí es importante este sacrificio, parte para Dios, una parte del sacrificio era para Dios y la otra parte era para el sacerdote. Y el significado del sacrificio para la iglesia de Dios es las obras de sinceridad y de verdad. Tenemos que la harina era sin levadura, el aceite, tenemos el otro ingrediente de este sacrificio, el incienso, porque se quemaba este grano, y la sal, obras duraderas. Y el incienso, por supuesto, las oraciones que nosotros damos. Tiene prácticamente 4 componentes esta ofrenda de grano. La harina, la levadura, sin levadura en este caso, obras sinceras y de verdad. El aceite representa al Espíritu Santo y el incienso, las oraciones, y la sal, obras duraderas. Pasemos a la siguiente. Ya la ofrenda de grano era diferente por ser una ofrenda parcial, compartida con Dios y con los sacerdotes. Ahora no es la entrega de uno mismo a Dios lo que se ve, sino los frutos y las acciones de uno ante Dios. Por eso era de grano. Ante Dios y Cristo, nuestros frutos del Espíritu Santo son gratos. Respecto a las ofrendas de los miembros, Pablo dice lo siguiente en Filipenses 4:17. ¿Qué dice? Dice lo siguiente en Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estos sacrificios que nosotros presentamos a Dios son de olor grato, ofrendas gratas a Dios. Cuán grato debe estar nuestro Dios por nuestras ofrendas que hemos dado. Cuán grato debe estar Dios por las ofrendas que hemos dado de más y han podido nuestros hermanos compartirlas. Dios se pone muy contento y son como aroma de un incienso agradable a su presencia. El segundo sacrificio es de los frutos de grano. Le decimos a Dios: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestros frutos y acciones están dirigidas a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aparezcan en nuestra vida frutos, acciones gratas, agradables a Dios. De eso Dios se complace. Frutos del Espíritu Santo. Tercera ofrenda, la ofrenda de paz. Aquí también tenemos que es un tipo de sacrificio, la ofrenda de paz. El propósito, el hombre compartiendo como familia de Dios, en comunión con Dios. Las cualidades de este sacrificio es de olor grato y, en segundo lugar, parte para Dios, parte para el sacerdote y parte para la persona. Y el significado se podía presentar un buey, una oveja, una torta de harina, si no tenía muchos recursos, con levadura, como en Pentecostés. Esto simboliza la iglesia. Veamos, profundicemos un poquito más. Aquí tenemos otro significado de este sacrificio. Es de la comunión en paz con Dios y con Cristo. Dice en Romanos 5:1: justificados pues
Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, nuestras oraciones son ofrendas gratas cuando tenemos comunión con Dios y con Cristo. Cuando hay paz con Dios, la ofrenda, la oración es grata. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y continúa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos con amor y gratitud, es como dar una ofrenda de paz. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, podemos arrodillarnos, orar con Él y poder, por supuesto, ser una ofrenda grata a Dios, grata, agradable. Y Dios, por supuesto, va a aceptar esa oración como un sacrificio muy grato. Más claro se manifiesta aquí, en 1 Juan 1:3, dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión, la comunión que debemos tener y podemos tener con Dios y con nuestro Señor Jesucristo en la oración, en la oración. El tercer sacrificio, el de la paz, estamos comunicándole a Dios nuestros deseos de estar en paz con Él, de estar en paz con Él. Así que le podemos decir con toda confianza: el pan nuestro de cada día, dánosnos hoy. En la oración que nosotros hacemos, en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánosnos hoy. Les pregunto ya a ustedes, ¿se sentarían a la mesa con una persona que no tengan paz, que estén molesta con ella? ¿Comerían gratamente? Creo que no. Pero si hay paz en su corazón con esa persona, con su prójimo, o bien su esposa, su amiga, ¿ya? Hasta una taza de té va a ser grato, va a ser agradable, porque hay paz. Y compartir el pan, ¿ya? Lo compartimos con Dios en paz y es muy grato. Gracias a Dios por estas fiestas. Y también debemos pensar en los hermanos que están participando de esa fiesta, quizás no con tanta comida como la que tenemos aquí, pero tienen la paz del Señor Jesucristo y de Dios, y están alegres en sus corazones. Diferencias fundamentales sobre las tres primeras ofrendas. Primero, la primera era consumido todo el animal, era una ofrenda voluntaria. La segunda era quemada una parte y el resto la comían los sacerdotes, por lo tanto era de comunión. Y la tercera, una parte era quemada para Dios, una parte era para los sacerdotes y la otra parte para las personas que ofrecían el sacrificio. Era una ofrenda de paz con Dios, de paz con Dios. Pasemos entonces rápidamente al cuarto sacrificio para alcanzar. El cuarto sacrificio tiene un tipo de sacrificio por el pecado. Esto lo encontramos en Levítico 4 y 5, ustedes lo pueden repasar en sus casas, en sus habitaciones. El propósito del sacrificio era sacrificio por nuestra naturaleza pecaminosa. Pueden profundizar
cuál es nuestra naturaleza pecaminosa en Isaías 59, del 1 al 16. Lean esa parte. Las cualidades del sacrificio: no es un olor grato, era quemado fuera del campamento. Eso es importante que lo tengan en consideración, fuera del campamento. Y primero, abarca todos los tipos de sacrificios que hacía Cristo. Ya, Cristo se ofreció para cumplir con todos los sacrificios, y esto lo encontramos en Hebreos 9. No tengo tiempo, pero ustedes anoten en sus libretas y revísenlo, por favor. Pasemos entonces a más detalladamente, que creo que es importante verlo en Levíticos 4, del 2 al 4. El versículo 2 dice: di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente: si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote ungido, ofrecerá al Eterno como expiación para su pecado un becerro sin defecto. Traerá el becerro y a la entrada de la tienda de la reunión ante el Eterno pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. El sacerdote ungido, versículo 6, tomará parte de la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces ante el Eterno frente al velo del santuario. Versículo 7, el sacerdote pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar, incienso aromático ante el Eterno en el tabernáculo de reunión, y vertirá toda la sangre del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada del tabernáculo de reunión. Tenía que el sacerdote hacer todo ese sacrificio, ¿ya? Desde luego que Cristo también cumple cabalmente con este cuarto sacrificio. En Juan el Bautista dijo lo siguiente de él, en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 2 Corintios 2, 5 al 21, dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Hebreos 1:3 dice: Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cumplió totalmente con el cuarto sacrificio nuestro Señor Jesucristo, con el fin también de perfeccionar este cuadro que hemos visto en forma bien resumida. En Hebreos 13, 11 al 12 dice lo siguiente. 11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del sacerdote del pecado es introducida en el santuario por el sacerdote son quemados fuera del campamento. Era recogida la sangre afuera del campamento, el sacerdote la llevaba adentro, pero el cuerpo era quemado fuera. 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Fue llevado fuera al lugar llamado la calavera y ahí sufrió y murió por nosotros. Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18 y 9 y versículo 28. El cuarto sacrificio es por el pecado y debemos decirle a Dios: perdónanos nuestros pecados, perdónanos, tal como en la oración que nosotros tenemos como modelo. Le decimos: y perdónanos nuestros pecados. Cristo nos puede perdonar. Él tiene la capacidad, está capacitado para ello y murió por ello.
El quinto sacrificio es por una falta. Este tema es importante también. Sacrificio por una falta, Levítico 5 al 6. El propósito del sacrificio es sacrificio por una falta cometida contra otra persona. Las cualidades: no es de olor grato, es quemada también fuera del campamento. Y aquí tenemos el significado del sacrificio para la iglesia de Dios. Es una falta contra el prójimo, también ofende a Dios. Cuando nosotros hacemos una falta, cometemos un pecado contra una persona, por eso debemos pedir perdón y restituir el daño. El quinto sacrificio era por una falta en contra de otra persona. Aquí en Levítico 6, el versículo 2 dice: cuando alguien peque contra el Eterno y niegue a su prójimo lo que le encomendó, o dejó en su mano, o lo robe, o lo calumnie, o cuando encuentre algo perdido, lo niega y jura en falso, o alguna cosa que suele pecar el hombre, en este caso el culpable debía presentar un carnero sin defecto y restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte. Este tipo de falta no es tanto por nuestra naturaleza errada, sino por las acciones concretas, principalmente contra el prójimo. Cometemos ese pecado, pero ofendemos al prójimo con nuestras acciones pecaminosas, cuando los ofendemos, cuando los calumniamos. Por eso el quinto sacrificio es por las faltas o pecados que le cometemos a otros, y nos recuerda perdonar también. Por eso la oración modelo dice: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, para no pecar contra Dios y contra el hombre. La oración modelo tipifica este sacrificio. Cuando pecamos contra un hermano, lo ofendemos. Por eso dice que cuando traemos nuestra ofrenda, la palabra de Dios dice que la dejemos ahí, vayamos y arreglemos el problema con el hermano y después traigamos la ofrenda. La oración modelo tipifica los 5 sacrificios y podríamos profundizar mucho más. En resumen, la ley sobre estos sacrificios es llamada, ¿cómo es llamada? La sombra de los bienes venideros. La sombra de los bienes venideros. Fíjense que ya de antaño ellos hacían los sacrificios y entendían que algo iba a pasar en el futuro relacionado con los sacrificios. Nosotros ahora estamos en la fiesta de tabernáculo. Esta fiesta se va a cumplir y en el futuro vamos a ver cómo va a ser el futuro de la fiesta de tabernáculo con Cristo cuando se haga realidad. Por lo tanto, esta fiesta es una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, y nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Estos sacrificios apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Los ritos y sacrificios, ¿para qué? Bueno, veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. En Gálatas 6, 19, fue añadida a causa de nuestras transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, a nuestro Señor Jesucristo. Además, en Hebreos 8, 5 dice: sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. De las cosas celestiales. Esta fiesta, figura y sombra de las cosas celestiales. 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí lo último se refiere al nuevo pacto,
que hemos entrado nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor sacerdote, tenemos un mejor sacrificio con nuestro Señor Jesucristo, tenemos una mejor promesa. Es decir, el verdadero perdón por Cristo, buscar la meta de la vida eterna y entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, podemos decir nosotros, gracias, Señor eterno, por tener un mejor sacerdote. Gracias, Señor Jesucristo, nuestro Rey venidero. Gracias, porque por tu sacrificio tenemos estas hermosas y grandísimas y preciosas promesas de estas fiestas de tabernáculo que hoy día compartimos. Cuando ustedes, hermanos, oren nuevamente esta oración modelo, fíjese bien y recuerde estos sacrificios que están en Levítico 5, del 1 al 5, y podemos profundizar en esta fiesta sobre estos sacrificios de nuestro Señor. Gracias, Señor eterno, por nuestro Señor Jesucristo.